Hoy vamos a meternos de lleno en la anatomía de una figura que está por todas partes, el falso gurú. Vamos a desgranar cómo funcionan, por qué tienen tanto éxito en este gran circo espiritual de hoy en día y sobre todo cómo aprender a detectar el engaño. Esta cita, que es potentísima, nos pone de golpe en el centro del asunto. Y es que no estamos hablando de simples charlatanes, no. Hablamos de auténticos depredadores que se aprovechan de una vulnerabilidad que, la verdad, está muy extendida en nuestra sociedad. Vamos a profundizar un poco en el contexto, porque la pregunta clave es ¿por qué ahora? ¿Qué está pasando? Pues parece que el mundo digital ha creado sin quererlo el ecosistema perfecto para que estas figuras crezcan y se multipliquen. Aquí está la clave, en esa dualidad. Por un lado, muchísima gente busca de forma sincera respuestas sobre el dinero, la salud, la paz interior, lo que sea. Y por otro, tienes a estos manipuladores que se han vuelto expertos en coger esa búsqueda, esa esperanza y convertirla en un producto para su propio beneficio. Entonces, la diferencia fundamental está en la intención. Un guía de verdad lo que quiere es que crezcas, que seas autónomo. El depredador, en cambio, lo que busca es todo lo contrario, crear dependencia. Uno te da herramientas para que construyas, el otro te vende una fórmula mágica que, casualmente, solo él tiene. Venga, pasemos a su anatomía. ¿Cuáles son esos rasgos que nos permiten identificar a estos vendehumos? Porque si se presta atención, los patrones se repiten una y otra vez. Son muy claros. Y aquí tenemos su estrategia principal. El escaparate lo es absolutamente todo. Te enseñan los cochazos, los viajes, el éxito, pero el cómo, el método real, siempre es algo súper vago. Un secreto que solo te cuentan si pagas. Su verdadero método, en realidad, es simplemente vender la imagen del éxito. Y estos son básicamente los pilares de su personalidad. Un ego gigante que no soporta que le lleven la contraria. Un discurso lleno de amor y paz que luego choca con un trato elitista y déspota. Y un interés que además disimulan fatal, por la pasta, el poder o, bueno, incluso por favores de otro tipo. Y claro, si tienen una personalidad tan definida, también tienen un manual de tácticas súper concreto. Vamos a ver las jugadas más típicas que usan para enganchar a la gente y, sobre todo, para que no se escapen. La primera herramienta es la exageración, las promesas imposibles. Te prometen cambios radicales en tu vida sin tener ni ideas de quién eres o de tus circunstancias. Es como vender lotería emocional. Te aseguran que te va a tocar el gordo, pero solo si compras su décimo, claro. Ojo con esta, porque es una de las más crueles. Lo simplifican todo hasta el absurdo. Si su método no te funciona, el problema es tuyo. Es tu actitud, tu mala energía. De esta forma, el gurú nunca se equivoca. El que falla es el seguidor, que no se ha esforzado lo suficiente. Es una jugada maestra. Y luego está el teatro, la construcción del personaje. Saben perfectamente que lo exótico vende, sobre todo en Occidente, así que se ponen un nombre rimbombante, tipo comandante Zapiel, se visten con una túnica y ya está. Crean una ilusión de sabiduría milenaria que es fachada pura. Es puro marketing, no tiene nada de místico. Y claro, cuando la seducción y las promesas no son suficientes, recurren al miedo. Aquí la cosa se pone más oscura. Empiezan las amenazas, a veces sutiles, a veces no tanto. Frases como «si te vas de mi lado, te caerá una maldición», pues suenan a película, pero son mucho más comunes de lo que parece. Buscan anular por completo tu capacidad de decidir. Vale, ya hemos visto la teoría, el manual de instrucciones, ahora vamos a ver cómo se aplica todo esto en el mundo real, con algunos ejemplos que demuestran que estos patrones se repiten una y otra vez. Empezamos con una de las figuras más potentes y mediáticas del momento. Sadhguru es el ejemplo perfecto de la espiritualidad empaquetada y vendida como si fuera un producto de consumo más. Lo más curioso de este caso es la contradicción constante. Detrás de esa imagen de yogi carismático y sonriente, hay una fundación que genera millones y millones gracias al trabajo de miles de voluntarios que no ven un duro. Y luego está su discurso anticiencia, que se le vino abajo el día que tuvo una emergencia y necesitó la cirugía que tanto había criticado. Y ahora, un caso mucho más extremo. Uno que nos enseña hasta qué punto puede llegar el delirio de una secta. Samael Aun Weor, un personaje que se autoproclamó, entre otras muchas cosas, el avatar de la era de Acuario. Su supuesta sabiduría era en realidad un corta y pega, un plagio de un montón de corrientes, todo reempaquetado para exigir una cosa: sumisión total. Y las ideas que soltaba, o sea, hablaba de marcianos, de momias inmortales. Es alucinante que todavía hoy haya gente que le siga. Esto demuestra el poder increíble que tiene la sugestión. Y si todavía queda alguna duda de lo increíblemente fácil que es fabricar un gurú de la nada, atentos a este experimento social. Demuestra que no hace falta sabiduría ni experiencia, solo una buena estrategia en redes sociales.
Este experimento lo deja clarísimo. En el circo digital de hoy la percepción lo es todo. En solo 2 meses y con un presupuesto ridículo, crearon un falso millonario que empezó a atraer a gente que quería saber su secreto. El tema es que no había ningún secreto, solo era una fachada. Bueno, hemos visto cómo son, cómo operan, hemos visto los ejemplos, pero ahora viene lo más importante. ¿Cómo nos defendemos? ¿Qué herramientas podemos usar para activar nuestro pensamiento crítico y no caer en la trampa? La primera defensa, la más básica, es exigir que sean concretos. Si se pregunta cuál es el método y la respuesta es algo vago como la energía, la mentalidad positiva o conectar con el universo, sin un proceso claro que se pueda replicar, eso es una señal de alarma gigantesca. La segunda barrera es la verificación. ¿Los éxitos de los que habla son solo anécdotas que cuenta él mismo o hay alguna prueba independiente? ¿Quién le reconoce como experto? ¿Gente de su sector o solo sus propios seguidores? Hay que comprobar las cosas por fuera de su círculo. Y por último, la pregunta del millón, la que va directa al corazón del asunto. La pregunta sobre la intención. ¿Toda la conversación, todo el proceso, está diseñado para que al final se compre algo? Si el camino siempre acaba en pagar por un curso, un retiro o un producto, la respuesta suele estar bastante clara, ¿no? Terminamos con esta reflexión. Porque este fenómeno de los falsos gurús no es solo un problema de estafadores, también es un reflejo de nuestra propia credulidad. Afilar el discernimiento, esa capacidad de ver más allá de la fachada y separar el grano de la paja, es probablemente una de las habilidades más importantes y necesarias para navegar por el mundo en el que vivimos.